Hola, me llamo María del Mar, soy optometrista, tengo glaucoma y quiero darte la bienvenida a mi canal Vivir con mi glaucoma. Hoy quiero hablarte de un tema que genera muchísima preocupación en las personas con glaucoma. La presión intraocular. La famosa presión intraocular. Ese número que escuchamos en consulta y que muchas veces puede decidir cómo salimos emocionalmente de la revisión. Si la presión sale bien, respiramos. Si la presión sale alta, nos asustamos. Y si está un poco más alta que la vez anterior, aunque solo sea un poco, nuestra cabeza empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo? ¿Estoy empeorando? ¿Las gotas ya no me están funcionando? ¿Voy a perder más visión? ¿Tendrá que cambiarme el tratamiento el oftalmólogo? ¿Necesitaré láser? ¿Necesitaré cirugía? Yo también he pasado por ahí. Sé lo que es sentir que tu tranquilidad dependa de una cifra. Por eso hoy quiero explicarte algo muy importante, que una sola medida de presión intraocular no cuenta toda la historia de tus ojos. Es una información importante, pero es solo una foto de un momento concreto. Y el glaucoma no se valora con una foto aislada, se valora mirando la película completa. Bien, vamos a empezar explicando lo básico. La presión intraocular es la presión que hay dentro del ojo. Dentro del ojo existe un líquido transparente que se llama humor acuoso. Este líquido se produce de forma continua y también tiene que salir de forma continua. Entonces, cuando la producción y la salida del humor acuoso están equilibradas, la presión suele mantenerse en unos niveles adecuados. Pero si ese líquido tiene dificultad para salir, puede acumularse y la presión intraocular puede aumentar. Y cuando esa presión es demasiado alta para el nervio óptico de esa persona, puede contribuir al daño glaucomatoso. Por eso, en glaucoma, la presión intraocular es tan importante, porque es el principal factor a modificar que tenemos que controlar, ¿vale? Se puede controlar con colirios, con láser, con cirugía o con una combinación de ellos. Pero que la presión intraocular sea importante no quiere decir que es el único factor que haya que tener en cuenta a la hora de valorar lo que es tu caso en particular. El glaucoma no se reduce solo a la presión intraocular. También hay que valorar el nervio óptico, el campo visual, la OCT, el tipo de glaucoma, los factores de riesgo, la edad, la evolución y la respuesta al tratamiento. Por eso, si sales de una consulta y solo te quedas con el número de presión intraocular, te estás quedando solo con una parte de la historia, no con toda. Una de las cosas que más nos cuesta entender es que la presión intraocular no es una cifra fija. No es como si tu ojo tuviera siempre 14, si tuviera siempre 17 o siempre 21. La presión intraocular fluctúa a lo largo del día. Puede variar entre la mañana, la tarde, la noche y la madrugada cuando estamos durmiendo. Hay personas que tienen la presión intraocular más alta por la mañana. Otras pueden tener picos a lo largo del día en otros momentos. Y en algunos pacientes los picos de presión pueden ocurrir fuera del horario habitual de consulta. Y esto es un factor muy importante a tener en cuenta, porque muchas veces la presión se mide a las 10 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde, dependiendo de la hora a la que tú tengas la cita con tu oftalmólogo. Pero quizás tu pico de presión ocurre a otra hora y entonces no se puede medir. Por eso, una medida aislada puede no reflejar exactamente todo lo que ocurre a lo largo del día. Hay estudios sobre presión intraocular en los que se ha observado que las mediciones durante el horario de consulta pueden no detectar picos o fluctuaciones que aparecen fuera de ese horario, especialmente en algunos tipos de glaucoma o patrones más variables. Y todo esto no te lo digo para que te asustes, sino para todo lo contrario. Lo digo para que entiendas por qué tu oftalmólogo a veces necesita mirar más allá de una sola cifra. A mí me gusta explicarlo así. Una medida de presión intraocular es como una fotografía.
te dice cómo estaba tu presión en ese momento exacto de la medición, pero no te dice necesariamente cómo estuvo durante toda la noche. No te dice si tuviste un pico a primera hora de la mañana. No te dice si por la tarde baja. No te dice si hay mucha fluctuación entre unas horas y otras. No te cuenta toda la película. Y en glaucoma muchas veces la película importa más que una foto aislada. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas a consulta un día a las 11 de la mañana y te sale una presión de 15. Bien, una presión de 15 es una buena cifra para la mayoría de las personas. Pero si en tu caso durante la noche o a primera hora de la mañana tienes picos mucho más altos, esa medida de 15 no cuenta todo lo que estás pasando. Y al revés. Imagínate que un día la presión intraocular te sale en 22, ¿vale? 22 te puedes asustar mucho, ¿no? Por esa cantidad. Pero quizá ese día estaba nervioso, quizá hubo una variación puntual, quizá hay que repetir esa medición, quizá hay que ver si se mantiene, quizá hay que compararlo con tus pruebas. El número de presión intraocular importa, pero necesita un contexto donde ponerlo. Por eso es tan importante no vivir cada medida como una sentencia. La presión intraocular aislada no debe interpretarse sola, debe interpretarse dentro de tu caso, con tu nervio óptico, con tus campos visuales, con tus OCTs, con tu tratamiento y, por supuesto, con tu evolución. Cada persona es diferente y puedes tener una presión intraocular normal y aún así tener glaucoma. Este punto suele generar mucha confusión. Hay personas que me dicen, pero si mi presión intraocular está normal, ¿cómo puedo tener glaucoma? Es una pregunta muy lógica. Lo normal, o sea, las medidas normales de presión intraocular suelen estar entre 10 y 20, ¿vale? Pero hay personas que en 15 le está dañando. Hay ojos que pueden dañarse con presiones que en teoría están dentro de esos valores considerados normales. Esto se conoce como glaucoma de tensión normal o glaucoma normotensivo. En estos casos la presión no está elevada según los rangos habituales, pero aún así existe un daño glaucomatoso. Y esto nos recuerda algo fundamental. El glaucoma no se diagnostica ni se controla solo con la presión intraocular. La presión es importante, pero como he dicho antes, no es el único factor a tener en cuenta. Hay que mirar el nervio óptico, el campo visual, hay que hacer seguimiento y hay que ver la evolución de tu caso en particular. Y también hay que tener en cuenta otros factores como la perfusión ocular, súper importante, la circulación, tu presión arterial, el estado general de tu salud y la vulnerabilidad individual de tu nervio óptico. Por eso no debes tranquilizarte únicamente porque una cifra parezca normal. Y tampoco debes entrar en pánico únicamente porque un día tu cifra de presión intraocular salga un poco más alta. Hay que mirar siempre el conjunto de toda tu visión. Otro concepto importante es la fluctuación de la presión intraocular. Bien, ¿cuándo se produce una fluctuación? La fluctuación se produce cuando tú por la mañana tienes una cifra de presión intraocular, por la tarde tienes otra y por la noche tienes otra. Por ejemplo, una persona puede tener 14 por la mañana, 16 por la tarde y 18 por la noche, por ejemplo. Y otra puede tener 14 en consulta, en el momento de la consulta, pero puede tener subida y pico de presión ocular, de presión intraocular a lo largo del día, por ejemplo, me lo invento, de 25, ¿vale? 25 sube, baja, abajo se queda en 15, sube, vuelve a bajar, ¿vale? Entonces, esas subidas de presión intraocular, esos picos que se producen a lo largo del día, pueden producir un daño glaucomatoso que en el momento de la consulta, si a ti te sale la presión intraocular 13, 14, 15 y está estupenda, pues
Se supone que está bien la presión intraocular, pero no se tienen en cuenta esos picos de presión que puedes tener a lo largo del día que te está produciendo ese daño. Hay casos en los que los oftalmólogos lo valoran todo, se ve que hay progresión y tu presión intraocular en consulta está en 13 o en 14. Y no saben qué ha pasado, qué está pasando aquí, que el glaucoma sigue avanzando. Pues puede ser perfectamente por esos picos de presión intraocular que puedes tener a lo largo del día o no. Para ello habría que hacer una curva de presión intraocular y también hay que tener en cuenta en ese caso la perfusión ocular, que es súper importante y es un factor que muy poca gente conoce y que la mayoría de los oftalmólogos no lo tienen en cuenta. Con todo esto no te quiero decir que si tú tienes glaucoma tengas que estar midiéndote la presión intraocular cada 2 horas. No quiero que te obsesiones con eso. Y esto quiero dejarlo muy claro. No quiero que este vídeo te lleve a obsesionarte más con la presión intraocular. Lo que quiero es que te ayude a entenderla mejor. La solución no está en vivir pendiente de la presión intraocular cada hora. La solución es tener un buen seguimiento, acudir a tus revisiones, cumplir con tu tratamiento y hablar con tu oftalmólogo. Sobre todo, y hacerle las preguntas y todas las dudas que tú tengas sobre la estabilidad de tu glaucoma y sobre tu caso en particular. Hay casos en los que el oftalmólogo te puede pedir una curva de presión intraocular, es decir, que te pida una prueba en la que se valore varias mediciones a lo largo del día. Esto puede ayudar a entender el comportamiento de tu presión intraocular a lo largo del día, en tu caso en concreto. Pero no es algo que todos los pacientes necesiten siempre, depende del caso. Yo sí que me hice esta prueba al principio de mi diagnóstico, a los 3-4 meses de mi diagnóstico. Uno de los oftalmólogos, los que estuve pues valorando, ¿no?, para que fuera mi oftalmólogo, me hizo una curva de presión intraocular, porque fue el único que encontró que mi glaucoma era pigmentario y buscaba una respuesta a por qué mi glaucoma seguía avanzando, yo seguía perdiendo visión. Entonces me hizo la curva de presión intraocular, yo entonces me estaba medicándome con colirio y la curva pues salió que era bastante estable, con lo cual esa no era la razón por la que yo durante entre año y año y medio después de mi diagnóstico yo seguía perdiendo visión. También puede cambiar según la postura, puede cambiar con el sueño, puede cambiar con el momento en el que has puesto las gotas, puede cambiar con el estrés, puede cambiar por muchos factores. Y eso es completamente normal. Los ojos no son estructuras estáticas. Los ojos son órganos que están vivos y su presión puede tener oscilaciones. Una curva de presión intraocular consiste en medir la presión intraocular varias veces en un mismo día en diferentes horarios. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6, a las 8, ¿vale? Entonces se hace como una curva de cómo sube, cómo baja, para detectar si hay picos de presión intraocular a lo largo del día. Eso sí, de madrugada, lógicamente, nadie va a ir a tu casa mientras que tú estás durmiendo para tomarte la presión intraocular durante la noche. Bien, entonces, digamos que el oftalmólogo solo puede tener en cuenta las medidas que te ha hecho a lo largo del día. Entonces, si una persona aparentemente tiene buenas presiones en consulta, pero el campo visual o la OCT muestran progresión, o si se sospecha de que puede haber picos fuera del horario en el que normalmente se mide, es cuando se hacen estas curvas de presión intraocular. Si el oftalmólogo necesita ajustar método de tratamiento, también puede considerar hacer esta prueba, pero esto lo decide el oftalmólogo según cada caso. No se trata de que todas las personas pidan una curva de presión intraocular si no es necesario. Se trata de entender que existe esta herramienta cuando puede ser necesaria. Bien,
Con el tema de la presión intraocular corres el riesgo de obsesionarte. Y ahora quiero contarte mi experiencia con el tema de la obsesión de la presión intraocular. Te lo digo porque yo he vivido esa obsesión. Después de mi diagnóstico, yo llegué a obsesionarme con tomarme la presión intraocular. ¿Por qué? Porque yo tengo un tonómetro mióptico. Me la podía tomar a la hora que yo quisiera. ¿Qué pasó? Que me la tomaba diariamente, podía ser 20 veces perfectamente. Buscaba tranquilidad en cada medida. Pero lo que yo encontraba en cada medida era más ansiedad, no más tranquilidad. Porque si salía bien, me calmaba. Pero si al rato me la volvía a tomar y no me salía la medida que yo consideraba que tenía que salir, me hundía. Entonces entré en una especie de bucle en el que mi tranquilidad dependía de un número. Y eso no es vivir. Eso no es cuidar tu glaucoma desde la calma. Eso es vivir secuestrada por el miedo. Y quiero decirte algo, con mucho cariño. Tomarte la presión muchas veces no siempre te da más control. Y te lo digo yo que he pasado por ahí. La mayoría de las veces solo alimenta más la ansiedad. Porque cada cifra se convierte en una interpretación emocional y personal. Si sale 14, respiro. Si sale 18, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si la vida y tu vida no puede depender de eso. La presión intraocular es un número importante, pero tú eres mucho más que una cifra de presión intraocular. Tu glaucoma es mucho más que una medida. Y tu paz mental también necesita cuidado. Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre seguimiento responsable y obsesión. Seguimiento responsable es acudir a tus revisiones, es cumplir tu tratamiento, es preguntar lo que no entiendes, es avisar si tienes efectos secundarios, llevar un registro si tu oftalmólogo te lo indica. Obsesionarse, como a mí me pasó, es vivir midiendo, buscando, comprobando y anticipando el peor escenario posible todo el tiempo. Y yo viví en esa ansiedad durante años. Y yo sé lo fácil que es caer ahí. Por eso te lo digo desde dentro, con mucho respeto y con mucho cariño. No te obsesiones con tu presión intraocular. Bien. Ahora te voy a dar unos consejos sobre preguntas que deberías hacerle a tu oftalmólogo sobre tu presión intraocular. Por ejemplo, ¿la presión que tengo es adecuada para mi caso? ¿Mi glaucoma está estable? ¿Mis campos visuales y mis OCTs están igual que las de la revisión anterior? ¿Podría tener picos de presión intraocular fuera de la consulta? ¿Sería útil en mi caso hacer una curva, como he dicho antes, de presión intraocular? ¿A qué hora es mejor tomar la presión intraocular? ¿Está funcionando bien mi tratamiento? Estas preguntas son muy útiles porque te ayudan a salir de la consulta con más claridad. Y cuando tienes más claridad, muchas veces, la mayoría de las veces, baja el miedo. No porque desaparezca la enfermedad, evidentemente, sino porque entiendes mejor lo que está pasando. Me gustaría que después de este vídeo cambiaras la forma de mirar tu presión intraocular, porque no es tu enemiga, es una información importante, una información que ayuda a tu oftalmólogo a tomar decisiones, pero no debe convertirse en el centro absoluto de tu vida ni en una obsesión. No debe robarte tu paz, no debe hacer que cada revisión sea una montaña rusa emocional. No debe hacer que olvides todo lo que sí estás haciendo para controlar y cuidar tu visión. Porque cada vez que tú te pones el tratamiento correctamente, estás cuidando tu visión. Cada vez que vas a revisión, estás cuidando tu visión. Cada vez que preguntas, estás cuidando tu visión. Cada vez que entiendes mejor tu enfermedad, estás cuidando tu visión. Y cada vez que eliges no vivir atrapado en el miedo, también estás cuidando tu vida.
y no vivir en esa ansiedad continua por tu presión intraocular, también estás cuidando tu vida y tu paz mental. Entonces, de este vídeo quiero que te quedes con varias ideas importantes. Primero, la presión intraocular varía a lo largo del día. Segundo, una sola medida no cuenta toda la historia. Tercero, la presión intraocular es importante, pero no es lo único que hay que valorar. Y la cuarta es que lo importante no es compararte con otras personas, sino saber si tu presión es adecuada para tu caso. Y la quinta, si hay dudas, tu oftalmólogo puede valorar si necesitas más mediciones o una curva de presión intraocular. La sexta, cuidar tu glaucoma no significa vivir obsesionada con un número. Significa entender, tratar, revisar y acompañarte emocionalmente en el proceso. Porque vivir con glaucoma no es solo bajar la presión intraocular. También es aprender a bajar la presión emocional que muchas veces llevamos dentro. Y eso, para mí, también forma parte del cuidado. Si este vídeo te ha ayudado, te invito a suscribirte a mi canal Vivir con mi glaucoma, porque aquí hablamos de glaucoma con información, con claridad, pero sobre todo con humanidad. Y si necesitas entender mejor qué es el glaucoma, por qué se produce la pérdida de visión y qué tratamientos existen para frenarla, te dejo en la descripción una clase gratuita que he preparado para ti. También te dejo mis redes sociales por si te apetece seguirme en Instagram o en Facebook. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!